hermanos, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Les agradezco por la oportunidad y quiero que abran sus Biblias conmigo esta noche en Isaías 26:3. Isaías 26:3. Me regalan un fuerte amén cuando lo tengamos. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oremos esta noche para dedicar a este servicio. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí con mis hermanos. Bendice al tabernáculo de Maryland, Señor. Bendice al pastor, a su familia y a su congregación. Ayúdanos a que este momento sea un momento de aprendizaje, Señor, que pueda ser un momento de adoración y que podamos aprender de este mensaje. Que la persona que tal vez está atravesando un momento difícil sepa y tenga la seguridad de que en ti puede descansar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo he titulado el sermón o el servicio, digamos, del día de hoy, Yo confío en Él. Y cuando nosotros leemos esto, en este capítulo de la Biblia, en Isaías, hablamos del cántico de confianza en la protección de Jehová. Y usted se preguntará, tal vez si no ha leído un poquito cerca de esta historia, cuando nosotros vemos esto, se dirigía hacia un reino, y era un reino que estaba a punto de ser atacado. Cuando nosotros hablamos de la confianza, así como la cantamos, yo me pongo a pensar, quizás, ¿quién serán esas personas en las que yo confío? Tal vez a nosotros como hijos, a nuestros padres, son las personas en las que nosotros confiamos, porque son las personas que nos guían, nos enseñan a ir viviendo la vida poco a poco, nos enseñan a dar nuestros primeros pasos, aprendemos a gatear y luego empezamos a caminar y después llegamos al punto de correr y poder hacer nuestras propias cosas. Pero cuando nosotros leemos este texto, nos damos cuenta de que la paz que Dios nos ofrece es totalmente diferente a la que el mundo nos ofrece, porque el mundo tal vez te va a hacer pensar, así como lo podemos ver en las redes sociales a veces, a los que nos gusta seguir a personas, ya sean deportistas, sean personas que admiramos o hasta un cierto punto adulamos. Pensamos que quizás ser como ellos, vernos como ellos, es la felicidad, pero nos damos cuenta que cuando lo comparamos con la palabra, es totalmente lo contrario. Lo que el mundo te ofrece van a ser cosas que te van a dar seguridad, será tener amigos, será tener dinero, será tener un buen trabajo, un buen vehículo. A mí me gustan mucho los vehículos y las motos. Yo admiro un montón y en lo que estuvimos ahora en la mañana, hablamos con Nefta y empezamos a hablar de todo tipo de vehículos o carros que veíamos en las calles, y aquí casi que regalan los Tesla, y yo veo, y allá, no sé, uno ve un par de veces algunos vehículos de los cuales uno se admira, pero nosotros decimos, wow, quizás él ha de ser feliz, él se ha de sentir lleno porque él anda manejando un carro de a saber cuánto dinero, y tal vez uno dice, ay, yo estoy bien lejos de llegar ahí. Y esto es lo que nosotros podemos aprender de este capítulo de Isaías 26. Cuando nosotros nos adentramos un poco más al texto, nos damos cuenta de que cuando esto sucedía, Josafat iba a ser atacado, el pueblo iba a ser atacado, y se da la noticia de que iban a ser atacados, y obviamente entran en pánico, como tal vez a nosotros nos sucede cuando tenemos problemas. Tal vez los problemas que yo tenga no son los mismos de usted, tal vez los de usted sean más difíciles quizás que los míos, o no sé, tal vez a veces no nos damos cuenta y la persona que tenemos a la par está atravesando un momento difícil, y quizás a nosotros culturalmente, si lo hablamos de la manera salvadoreña, se nos enseña a ser fuerte y seguir adelante, y dale, ni modo, eso sucedió y dale adelante. Y quizás a veces en ese momento nosotros nos ponemos una venda y pensamos que todo está bien cuando en realidad no es así. A mí como joven muchas veces me ha sucedido, aún dentro de la iglesia, en las cuales a veces no encuentro la respuesta, y quizás yo ando buscando en el lugar equivocado. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta, como les decía, que la paz del mundo tal vez sean cosas materiales, o sean quizás, no sé, algún tipo de casa o cosas que uno admira como persona, como un humano, como cualquier otra persona que admira algo que le gusta. Cuando nosotros entendemos que la paz de Dios no es conmovible, a diferencia de la del mundo, que puede ser fluctuante, porque quizás, así como dicen, la tortilla puede dar vuelta.
Un día puedes estar bien y quizás la persona que pueda tener toda la adquisición de dinero sea una persona que tal vez está atravesando un problema de salud y no importando el dinero o lo que tiene, cosas materiales, no le pueden salvar la vida. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender de esta lección. Cuando nosotros nos damos cuenta y leemos un poquito más, de hecho en el capítulo 25, donde lo podemos ver un poco desde el comienzo, pero se dan cuenta de que ellos tenían que confiar plenamente en Dios. Y yo sé que es difícil, yo sé que a veces entramos en momentos de desesperación, que no sabemos qué hacer, no sabemos a quién recurrir. Y quizás lo más importante es siempre buscar de Dios, pero también es bueno hablarlo con una persona, conversarlo con una persona y explicar lo que estás atravesando, porque muchas veces llegamos al punto de la desesperación. Y llegamos a ese punto porque nosotros no permitimos que las personas nos ayuden, y en mucho menos, en algunos casos, que Dios nos ayude. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que la confianza en Dios siempre va a producir que tus pensamientos estén enfocados. Yo hace poco tenía la oportunidad de estar compartiendo en un colegio que nos invitaron y me tocó cubrir el evento porque mi padre no estaba, y hablaban acerca de ser una luz y cantaban la alabanza, esa famosa alabanza, y ellos tenían una candelita, de hecho era una graduación, y tocaba orar por toda la promoción, y muchos de ellos, dentro de todas esas personas que estaban ahí, estaban aplicando para diferentes becas, para becas tal vez al otro lado del mundo, o lugares que quizás nosotros como salvadoreños nunca en la vida hemos escuchado. Y yo decía, ¿y eso dónde queda? ¿Y cómo está la onda? ¿Cómo conseguiste los papeles para poder empezar el proceso y así? Y me explicaba uno de los jóvenes por el que tuve el privilegio de compartir con su familia, de que él estaba pensando irse a Japón y que tenía 3 procesos en los cuales tenía que pasar. Ya había pasado el primero, o el primer filtro, como le llaman ellos. Estaba a punto de someterse al segundo. Y me decía, yo estoy nervioso porque ya el fin de semana me toca hacer la tercera. Y gracias a Dios hemos ido pasando, me dice. Pero yo veo la diferencia de mis amigos, a cómo ellos se lo toman, que tal vez, sí, tal vez pueda que quede, tal vez pueda que no. Y este joven es una persona que ha crecido en un hogar cristiano. Y yo le decía, mira, no te desesperes, no te sientas mal, cuando tal vez lo que tú estás haciendo es diferente a tus amigos. Porque así como cantaban y tú mismo pudiste tener la velita, nosotros tenemos que aprender a ser una luz donde sea que estemos. Y a veces como jóvenes no lo entendemos. Nos damos cuenta de que empezamos a seguir las mismas prácticas, los mismos pensamientos que tal vez la misma cultura nos inculca. Y cuando nosotros vemos esta parte de la Biblia, nos damos cuenta de que ellos iban a ser atacados. Y para no alargarme mucho, empezamos a ver de que el rey entra en una desesperación porque no sabe qué hacer. Y saben de que en el momento que ellos decidan atacar, esos muros los van a botar de una u otra manera. Pero cuando nosotros empezamos a leer un poquito más, nos damos cuenta que el Señor le da un plan, le da una salida. Así como nosotros tenemos esa salida todos los días, pero tal vez nosotros somos los que no queremos. Cuando vemos esta historia, nos damos cuenta que él llegó a un punto en que se tuvo que quizás hasta humillar, porque quizás siendo un rey, siendo una persona altiva, siendo una persona que lo tenía todo, llegó al punto de la desesperación de decir, Señor, te necesito confiar en ti. Así como nosotros tenemos que confiar en Él. Nosotros debemos de aprender que para vivir en paz tenemos que aceptar esos pensamientos y emociones negativas que a veces ven. Esas pruebas que tal vez pasan y no las entendemos en el momento. Yo les decía a los jóvenes que quizás en este proceso han sucedido 1001 cosas en las cuales yo a veces no he comprendido en sí qué es lo que está sucediendo. Y a veces yo digo, Señor, que sea tu voluntad. Pero dentro de, Señor, que sea tu voluntad, puede que tal vez sea darte la lección quitándote esa cosa que tanto nosotros queremos o tanto nosotros cuidamos. Y a veces no nos damos cuenta que el Señor lo está haciendo por una razón. Así como tal vez yo hace 2 años quizás, o 3, yo jamás pensé estar aquí con ustedes. Y yo decía, no, yo no quiero hacer esas cosas.
Pero dentro del plan de Dios y en el proceso de mi vida, me fui dando cuenta que el Señor me daba una palmada en la cara y decía, no es ahí por donde tenés que ir. Tú tenés para más. Y quizás a veces nosotros no lo exploramos porque nos cerramos a la idea de que no podemos o que no podemos con nuestras fuerzas. Pero el Señor nos dice que nosotros podemos ser personas bendecidas y podemos ser mucho más de lo que nosotros podemos llegar a pensar cuando nuestros pensamientos están en las cosas del Señor. El trasfondo donde venimos quizás nos enseña a tener miedo, quizás así como los padres nos decían cuando estábamos pequeños, no acepte, y creo que es una frase muy común aquí en Estados Unidos, que no aceptes dulces o cosas de desconocidos. Y quizás a nosotros nos daba risa porque uno decía, yo no voy a hacer eso, ¿verdad? En El Salvador, que los bichos ya van como que por 3 avanzados. Entonces son bien vivos. Y quizás en el momento que algo así sucediera, ellos dijeran como, no, gracias, ¿verdad? Y se fueran por su camino y siguieran haciendo lo que sea que están haciendo. Pero a lo que quiero llegar con este ejemplo es de que así como nos da la advertencia de que nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidarnos de ciertas cosas o de ciertas personas, y hoy en día los movimientos, las maneras de pensar, las cosas que vemos en las redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, Twitter o X, como se llama ahora, quizás son maneras erróneas de pensar, pero no te das cuenta de que poco a poco esos son instrumentos que el enemigo ocupa para empezar a alejarnos, para ponernos a dudar. Muchas veces yo he dudado, no lo voy a mentir, de decir, ¿será, Señor, que es posible? ¿Será, Señor, que yo puedo alcanzar esto? Y nos damos cuenta de que el Señor siempre se glorifica en medio de la prueba. Nos damos cuenta que si nosotros ponemos nuestra confianza plena en Él, Él siempre va a ser glorificado. De que nosotros vamos a poder alcanzar esas cosas por las que yo tanto busco. Algo muy importante de esto, para evitar no tener esa confianza, es saber dónde yo enfoco mis pensamientos, en qué gasto mi energía, o el qué es lo que a mí me preocupa. Porque tal vez lo que a mí me preocupa no es lo que a usted le preocupa. Tal vez usted está preocupado por qué va a cenar, porque dejó la olla encendida, o porque dejó, no sé, a los jóvenes a veces cuando nos dejan con cosas en la casa y a veces olvidamos que quizás la mamá le dijo, hey, descongela el pollo porque cuando llegue tiene que estar listo, y quizás usted lo que menos hizo es sacarlo del freezer. Y llegamos en el momento que nos frustramos o decimos, Señor, ¿por qué me suceden estas cosas? Y no nos damos cuenta que nosotros estamos poniendo las cosas, o nuestros ojos, mejor dicho, o nuestros pensamientos en lugares indebidos. Empezamos a tener miedo, empezamos a tener ansiedad, y es cuando nosotros empezamos a distanciarnos, a perder el enfoque de lo que verdaderamente es. Cuando nosotros comprendemos esto, debemos saber de que nuestra atención mental y espiritual debe estar en las cosas de Dios. Y 3 de los factores que suceden hoy en día es que tenemos miedo, preocupación y ansiedad. El miedo porque tal vez empezamos a hacernos escenarios que quizás son cosas que ni siquiera quizás sean posibles, pero tu mente te está minando y minando y minando, y no te das cuenta de que tal vez tú estás metiéndote el miedo tú mismo, cuando el Señor te dice que si tú confías en Él, tú serás una persona salva, tú serás una persona bendecida también en tu camino. También tenemos la preocupación de qué va a suceder si yo hago esto, como tal vez a mí me sucedía. Y una vez, en uno de esos viajes que tuvimos con el pastor Víctor, empezamos a hablar de todo y de nada, y tocamos el tema de cuando él tomó la decisión de dedicarse totalmente al ministerio. Y me decía, yo que siempre he andado en mis cosas, o siempre he tratado de hacer negocios, yo siempre tenía ese miedo, tenía esa preocupación o ansiedad de, Señor, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a poder mantener a mi familia? ¿Cómo voy a poder seguir haciendo mis cosas? Y él me decía, tú tienes que tener la confianza plena en Dios de que Él te va a proveer. Y así ha sido en el camino. Quizás usted no se ha dado cuenta, quizás nosotros a veces hemos venido sin nada que comer, sin nada que tomar, pero no te das cuenta de que en el camino el Señor te pone una persona, te pone un ángel, esa persona que tal vez sin pensarlo, sin ni siquiera nosotros pedirlo, te regaló algo y era justamente lo que tú necesitabas. Son esas cosas en las que nosotros debemos de comprender cuando hablamos de poner la confianza en Dios.
Todo esto depende de una decisión clave. Y la decisión clave es que yo escojo seguir a Dios y creer en Él, prepararme. Porque no todos nacimos, obviamente, preparados. Nadie nació aprendido, como nosotros decimos. En el camino uno va adquiriendo conocimientos, uno va haciendo o expandiendo sus conocimientos. El ejemplo que yo les decía está en el Antiguo Testamento, que es de Josafat. Él era el rey de Judá. Y nos damos cuenta que él se preocupaba por esto, porque los ejércitos le iban a caer con todos los powers, como nosotros decimos. Y quiero que busque otro versículo, y es 2 de Crónicas 23. Y eso, la continuación, si lo podemos decir así, de este texto. Y nos dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. En este texto nos damos cuenta, si leemos un poco más de la historia, de que él llegó al punto de la desesperación, de que se tuvo que humillar, así como lo leemos en el texto, para poder consultar con Jehová. Y en su plan estaba que ayunaran, que toda Judá se humillara también con él. Y nos damos cuenta de que aún en medio de la prueba, aún en medio de la ansiedad, la preocupación y de todo el miedo que pudiese existir dentro de ellos y su pueblo, el rey tomó una decisión muy importante o crítica, y es que abrió las puertas, porque eso es lo que él había consultado. Y decía: abre las puertas, hagan ayuno, oremos, que el Señor nos va a ayudar. Y si nosotros leemos la versión NTV del mismo versículo de 2 de Crónicas 23, leemos que dice: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Y dice: también ordenó a todos en Judá que ayunaran. En su oración, él le dice al Señor: no podemos hacerle frente a esto que viene, como tal vez nosotros nos sucede. Tal vez estamos a punto de tomar una decisión importante, tal vez estamos a punto de tratar de obtener una beca o mejorar nuestros estudios, y llegamos al punto de que decimos: Señor, yo no puedo hacerle frente a esto si no es contigo. Mi mensaje esta noche es de que nosotros tenemos que tener esa confianza plena en el Señor, no importando si tal vez el momento parece que tenemos cosas en contra o tenemos más cosas en contra, cuando quizás las cosas que el Señor tiene para nosotros son mucho más grandes de las que nosotros nos podemos llegar a imaginar. El rey ordena abrir las puertas en la ciudad, y hay otra parte importante en esta historia, y es que ordenó a los músicos que cantaran, y es una frase que dice: para siempre es su misericordia. Dentro de toda esa desesperación, dentro de todo este miedo y ansiedad, y tal vez un poco de altitud de parte del rey o de soberbia, él se tuvo que humillar, como a veces a nosotros nos ha tocado. En momentos que hemos tocado fondo, en momentos que no sabemos qué hacer, es el momento en el que nosotros más debemos de acercarnos a Dios, mentalizarnos, poner nuestros ojos y nuestros pensamientos, también nuestras acciones, porque cuando tú pones tus pensamientos y tus ojos en las cosas espirituales, empezás a ver que las cosas carnales ya no te son atractivas. Las cosas que tal vez antes veías y te llamaban la atención y decías: yo quiero ser así, como quizás hace poco que hablaba con un hermano en la iglesia, me decía: hey, mire, yo tengo a mi hijo ahí que está rebelde y anda con arito y no sé qué, y le gustan los tatuajes, y yo sé que culturalmente hablando en El Salvador eso tal vez no es muy bien visto. Y yo solo le dije: tranquilo, si yo ya pasé por ahí. Yo sé que tal vez en un momento es algo confrontativo, tal vez en un momento es algo que uno lo hace por impulso, y tomamos decisiones malas y tal vez no nos damos cuenta de las consecuencias que eso va a traer. Pero yo: tranquilo, solo trate de guiarlo. Y le digo: yo en lo que menos pensé, en el momento menos esperado, fue cuando yo me quité el arito. Yo recuerdo que yo tenía arito también, y no sé ni por qué me lo hice, era pura pila mía. Y ahora que lo pienso, digo: ¿y qué estaba pensando? Quizás porque no tenía esa guía o no tenía esa confianza plena en el Señor. Entonces yo no sabía dónde poner el otro paso, yo no sabía qué estaba haciendo. Yo creía que lo que estaba haciendo era bien o estaba bien. Entonces, cuando nosotros vemos esto en la historia, nos damos cuenta que ellos ayunaron, oraron y pidieron la guía del Señor. Y dentro de eso estaba que cantaran.
Y como les mencionaba, cantaban y dieron vueltas, daban vueltas cantando esto. Y el rey les ordena que abrieran la puerta. Y decía, para siempre su misericordia, para siempre su misericordia. Y cantaban y cantaban. Y cuando leemos más en la historia, nos damos cuenta que sus enemigos cayeron en las trampas que habían preparado estos mismos enemigos para que ellos cayeran ahí. Y fueron aniquilados. El día que pensaron que serían destruidos, Dios los libró. Así como tal vez en el momento que nosotros estamos solos, en el momento que estamos en angustia y desesperación, nosotros podemos aprender de esta historia o de esta enseñanza de que para siempre es su misericordia con los que a Él le buscan. También nos damos cuenta de que Dios les enseñó su fidelidad. Vencieron el temor, la preocupación y la ansiedad que dentro de ellos estaba. Pero ¿cómo, se preguntará usted? Poniendo los ojos en Dios. Yo sé que acá es más difícil, quizás en El Salvador estamos un poco más limitados con muchas cosas. Y acá a veces las cosas se presentan en bandeja de plata. Yo tengo amigos que quizás viven allá en El Salvador y amigos que viven acá. Y yo entiendo la diferencia que hay de cultura. Y sé que hay momentos en los que tal vez para ellos algunas cosas son bien vistas, como para nosotros tal vez no. Y nos damos cuenta que aún así, Josafat tenía una razón de miedo, tenía una razón de ansiedad. Tal vez a veces nosotros nos estamos preocupando por algo tan pequeño que el Señor mismo te dice, yo no sé por qué estás preocupado, yo no sé por qué estás lleno de ansiedad. Porque tú mismo te estás creando esa idea, o estás, el snowball effect, como le llaman, que quizás empezó de algo tan pequeño y empezó a hacerse más grande, y todo esto es dentro de tu mente. Porque así como ellos pudieron ser salvados, nosotros podemos ser salvados, no importando lo que sea que atravesemos, no importando tal vez que sea una enfermedad. Dios te lo está haciendo pasar porque te quiere remunerar, te quiere dar una enseñanza por medio de ello. Yo le decía a los jóvenes que en El Salvador hay muchos amigos que tenemos que tal vez no están en la iglesia y quizás son personas que tienen su huevito de oro, y tal vez su huevito de oro pueda ser su trabajo, pueda ser su casa, pueda ser su familia a veces, incluso. Y nos damos cuenta de que tal vez cuidan tanto eso, que no se dan cuenta que de la nada empezaron a dejar caer todo lo demás. Llegan al momento en que entran en la frustración, en el momento en que se sienten tristes, y dicen, Señor, pero yo estoy cumpliendo lo que tú me mandas, que mi familia sea primero, que yo estoy tratando de que mis estudios estén bien, pero nos damos cuenta que se han ido por el camino erróneo. Así como tal vez ellos en ese momento tuvieron miedo y quizás pensaron en 1001 cosas, y quizás dijeron, en nuestras fuerzas tal vez podamos defender o estar un ratito, pero sabemos de que de alguna u otra manera nos van a derrotar. Imagínense que esta noche le dijeran, le van a llegar 300 personas a su casa a hacer y a sacar y a saquear todo. Yo creo que todos estuvieran con ansiedad, y acá que son muy dados a cosas de armas y entonces así, uno estaría más que listo para el momento de esto. Y quizás Josafat se preocupó como nosotros nos preocupamos en nuestro diario vivir, que tal vez nos encerramos en un frasquito de algo tan pequeño y pensamos que el Señor no tiene solución, que el Señor no te puede hacer algo al respecto. Así como tal vez Josafat lo pensó, quizás teniéndolo todo pudo haber mandado a traer no sé cuántas personas de ejército o personas que le ayudaran a poder combatir esta cosa. Pero nos damos cuenta que con este cántico de confianza y humillación que ellos tuvieron como pueblo, ellos fueron remunerados. ¿Y fueron remunerados de qué manera? Que fueron salvos. En el día que pensaron que iban a morir, el Señor les dijo, no, yo tengo más poder. Y yo quiero que usted entienda eso. Yo he notado 8 cosas de cómo vencer el temor y la ansiedad, según lo que podemos encontrar en internet. Y nos salen cosas tan básicas como mantener una buena rutina de sueño, comer alimentos saludables, hacer ejercicio, evitar o reducir la cafeína, si notamos que nos afecta, dice. Llevar un diario, apoyarse en los seres queridos, establecer prioridades y pedir ayuda. Estas son cosas que tal vez el mundo nos dice, por aquí tenés que darle. Pero a veces tenemos que humillarnos nosotros, tenemos que poner nuestros ojos y nuestro corazón en las manos de Dios para que Él nos guíe.
Estas son cosas que tal vez nosotros mismos nos creamos en la mente. Y como les digo, hipotéticamente nosotros nos empezamos a crear momentos que el futuro nos va a traer. Y nos frustramos. Y decimos, Señor, quizás yo la regué en esta decisión porque ahora esto me va a provocar esto y así. Pero no te das cuenta que Dios se glorifica en medio de todo eso. Y de que a veces, así como quizás lo que pasó en la historia con Josafat, y él tenía temor, y tenía una buena razón por el que tener temor y ansiedad, porque la Biblia nos dice que eran 3 ejércitos los que iban a llegar. Imagínense, no sé, el Army aquí yo sé que es una gran cosa, el Navy SEALs y todos ellos son personas extremadamente preparadas para lo que están listas para hacer. Imagínense 3 ejércitos queriendo llegar a su casa, queriendo llevarse todo. Y aún así él, teniendo todo, quizás la adquisición, todas las cosas que él podía tener, materiales o ejército o personas que pudiese tener a su disposición, él tenía miedo. Así como nosotros podamos tener miedo. Y yo quiero que busque también Romanos 8:15. Y esto es un texto que a mí me gusta mucho. Y usualmente lo ocupo para muchas reflexiones. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. En la NTV nos dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Debemos de dejar de vivir ansiosos y con miedo, porque así como leemos este texto, nos da una gran seguridad. Quizás a veces usted dirá, solo es un texto, tal vez, pero cuando nos empezamos a meter un poquito más y empezamos a escudriñar un poco las escrituras, nos damos cuenta que ese mensaje va más allá de lo que a veces nosotros mismos permitimos que sea. Debemos de tener la confianza que nosotros sabemos y tenemos la certeza que tenemos un Padre en los cielos que no nos va a dejar solos. Yo sé que hay momentos en los cuales uno se siente solo, momentos en los que se siente desesperado, que no haya para dónde ir o qué hacer. Pero son precisamente esos momentos o esos instantes en los cuales nosotros deberíamos de acercarnos más al Señor. Porque así como Josafat se humilló, y se humilló todo el pueblo, que los hizo ayunar, y los puso en oración. Luego los músicos, dice, que los puso a cantar, y pasaron cantando, quién sabe cuánto tiempo. Tal vez ni siquiera lo podamos medir o ni siquiera lo podamos saber, pero nos damos cuenta de que dentro de todo esto había un plan perfecto. Había un plan para que ellos fuesen salvos, para que ellos no murieran ese día o esa noche. Nosotros debemos de recordar que siempre hay alguien que cuida de nosotros, así como los padres cuidan de sus hijos, así como tal vez sucede que quizás uno le dice a su hijo, no hagas eso, te vas a caer, y del nada se cayó y se golpeó y empezó a llorar, y usted le dice, te lo dije. A veces el Señor nos habla de diferentes maneras o en diferentes momentos, pero podemos aprender de que siempre hay alguien que cuida de nosotros. En Hebreos 2:15 nos dice, y libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando nosotros leemos en la NTV nos dice, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu desesperación? ¿Cuál es tu preocupación o tu ansiedad? Debería ser ninguna, porque sabemos y tenemos la certeza que tenemos un Padre que no nos va a dejar solos. Otro versículo que a mí me gusta mucho es 1 Juan 4:18, que en él dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nosotros conocemos el amor de Dios, no hay un lugar para el temor, para la preocupación, ni para la ansiedad. Juan dice, si tenemos miedo es por temor al castigo, y tal vez al castigo porque es la consecuencia de nuestras decisiones o de nuestros actos. Nosotros debemos de dejar de luchar con estas cosas que tal vez
nos distraen, que quizás en vez de ayudarnos, nos empeoran. Porque cuando yo estoy metido en el camino del Señor o tengo una mejor comunión con el Señor, las cosas empiezan a ser diferentes. Usted empieza a notar una actitud diferente al momento de tomar decisiones, empieza a tomar también acción en el momento de que tal vez usted empezó a ser diferente con las personas y ni siquiera lo notó. Y es eso específicamente de lo que nos habla el Señor, de que nosotros tengamos ese acercamiento a Él y tengamos esa plena confianza de que Él no nos va a dejar solos, de que no importando la prueba que tú y yo estemos atravesando esta noche, lo que te tenga desesperado, lo que tal vez no. A mí me sucede, y en el viaje quizás veníamos y cuánto falta para llegar y luchando uno ahí cabeceando por no dormirse, y yo decía, y al final, ¿qué importa? ¿Vamos a llegar o no vamos a llegar? Una de las dos. Y es eso, o esa es la manera quizás en la que el Señor a veces nos dice, tenés que pensar o tenés que tener esa confianza plena de que si yo te digo que tenés que ir ahí vas a estar bien, ahí vas a tener la bendición, no te va a faltar el pan de cada día. Así como les mencionaba al principio, cuando yo le preguntaba eso al pastor, yo le decía que es una decisión fuerte, pues, porque no es lo mismo. En la iglesia siempre se nos ha enseñado que el Señor paga los mejores salarios, pero eso no significa monetariamente, sino que lo que viene con ello. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchas personas y que quizás no conocía antes. El día de hoy pues anda Kevin con nosotros también, y para mí es un privilegio, y quizás yo no hubiese tenido esa oportunidad si yo no hubiese puesto la confianza en Dios, porque en muchos momentos yo dudé de mí, yo decía, Señor, y aún se lo pueden preguntar a mi padre, que si llega a venir otro momento, que yo le decía, papá, no me pongas a mí, no, yo me falta prepararme, yo necesito estudiar más, yo necesito aprender más. Y yo llegaba al momento que decía, quizás yo no puedo, pero el Señor en los momentos de oración decía, vos tenés todo para poder hacerlo, ¿por qué no lo estás haciendo? Y quizás si yo no hubiese dado ese paso de confianza, yo no estuviese parado aquí, no hubiese tenido la oportunidad de conocer a las personas que he conocido en el camino. Entre ellas están ustedes, y les agradezco por el cariño y por todo, pero la confianza plena en el Señor te va a llevar a lugares que ni tú te imaginas. Yo, créanme que quizás las primeras veces dije, ok, es como un snowball effect también. Entonces empecé a pensar como, vaya chico, vamos aquí, vamos allá y así. Pero en cada lugar que hemos estado hemos aprendido algo. En cada lugar que yo he estado con personas, he aprendido algo de esas personas. Pero tal vez no hubiese sido posible si yo no tenía esa confianza. Si yo no decía, Señor, ok, yo voy a confiar en ti porque en mis fuerzas, así como Josafat lo hizo, dice, yo no puedo, necesito de tu ayuda. Así como esos 3 ejércitos venían a atacarlo, que tal vez para nosotros no sean 3 ejércitos, sino que sean problemas de trabajo, problemas de familia, problemas económicos, problemas de salud tal vez, o alguna otra cosa que no he mencionado. Y él se preocupó, obviamente, él tenía miedo, ansiedad, pero así como quizás en este pequeño ejemplo que le he dado, yo aprendí de que teniendo la confianza en Dios puedo llegar a lugares que ni yo me imagino. Pues así se dio cuenta Josafat también. Y nosotros nos damos cuenta de que necesitamos conocer más de Él. Nadie, como le decía, nace aprendido, nadie es perfecto, todos somos humanos, todos tenemos errores, tenemos deseos carnales como cualquier otra persona. Y luchamos quizás más a veces, cuando estamos tratando de exponer la palabra o exponer algún mensaje, quizás a veces son mucho más tentados. Y uno no se da cuenta y a veces dice, Señor, yo pongo mi confianza en ti, porque sin ti yo me desviara, sin ti yo me fuera para otro lado. Y es ahí cuando el Señor empieza a obrar en nosotros y empieza a demostrarnos que cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en las cosas espirituales, las cosas del mundo no nos van a llamar la atención. O tal vez te van a decir, vení para acá, te invitamos, no sé qué, pero ya no te vas a sentir bien, como a mí me ha sucedido. Hace una semana estaba en Santa Ana, Sonsonate, y hablamos acerca de la idolatría. Y hablábamos de cómo a veces
nosotros idolatrar ciertas cosas o personas nos empiezan a alejar del Señor. Yo les confesaba y les decía, a mí me ha agarrado la pila otra vez de ponerme a jugar esto de Call of Duty y así. Y a veces uno dice, ni he terminado de hacer las cosas que estoy haciendo, pero ya estoy pensando en eso, en llegar a la casa y hacer estas cosas. Y te das cuenta que de a poquitos te empezaste a alejar de a montones. Y a nosotros nos sucede. Nos pasa un montón y tal vez no sea un juego, tal vez sea unas películas, tal vez sea una serie, no sé, cualquier tipo de distracción. Son las cosas que el enemigo utiliza para poder alejarnos o distanciarnos del Señor. Y yo quiero que volvamos a leer el texto con el que empezamos, que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nos enseña esto, que la paz no es como la que el mundo nos va a ofrecer. No es esa paz de tener dinero, tener cosas materiales o tener, no sé, propiedades o personas a nuestro alcance que tal vez quisiésemos tener y no las tenemos. Nosotros tenemos que aprender a vivir en paz, pero no podemos aprender a vivir en paz si tenemos nuestros ojos y nuestra mente puesta en cosas del mundo. A mí me sucede, muchas veces me distraigo, hay momentos en los que de veras yo les digo, quizás no quisiera. Digo a mi papá, hoy sí, dale tú, yo no puedo, hoy sí me siento cansado, me siento agotado. Pero han habido momentos en los cuales él me ha dicho, bueno, ni modo, pues ya me habías dicho que sí, hoy dale. Yo confío en vos. Y así es cuando yo también he pensado y digo, bueno, Señor, yo me comprometí, yo confío en ti, yo estudié, yo hice mi parte, yo hice mi bosquejo, pasé estudiando. Ahora es el momento en el que yo necesito de ti. Y no te das cuenta de que a veces son los momentos más gratificantes. Cuando una persona se te acerca y te dice, wow, vea, tocaste algo de que quizás era específicamente lo que a mí me estaba afectando, quizás era específicamente lo que yo estaba pensando o estoy atravesando. Y uno mismo se pregunta y dice, Señor, ¿yo? Esto es gracias a tener la confianza en Él. Y no es para que nos sintamos más o nos sintamos menos, sino es para que podamos poner todavía más nuestra confianza en el Señor. Y yo eso es lo que he aprendido de esta lección. Así como Josafat se humilló, así como Josafat tuvo que meterse en un proceso, por así decirlo, porque quizás no lo pidió, pero tuvo que, pidió la dirección, y cuando le dé al plan, es el mismo plan que el Señor nos da a nosotros, que nos acerquemos, que nos humillemos y que pongamos nuestros ojos en Él y no en las cosas del mundo. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento que hemos tenido. Gracias por este momento de adoración también, Señor. Te quiero pedir especialmente y específicamente, Señor, por cada una de las personas que está aquí acompañándonos, desde los servidores, desde las personas de congregación, músicos, los pastores, las personas que están en acomodación, cada una de las personas que está aquí, Señor. Que seas tú, Señor, recordándonos a nosotros a tener esa plena confianza en ti, Señor. Aún en los momentos en los que nos sentimos solos, en los momentos que sentimos que vamos a desmayar, que seas tú, Señor, dándonos esa fuerza, que seas tú dándonos esa guía, así como la pidió Josafat, Señor. Tal vez a veces nosotros ni nos tomamos el tiempo de pedir la guía, pero queremos pedirte esta noche, Señor, que seas tú, Señor, dándonos tu bendición en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros conocidos, en nuestros pastores, en nuestros músicos, en nuestra congregación y en nuestra iglesia, Señor. Que seas tú guiando cada uno de nuestros pasos. Aún así como Josafat dudó, sabemos de que muchas veces nosotros dudamos, a veces de tu poder, a veces dudamos de lo que pueda suceder o que pueda pasar, Señor. Pero queremos tener esa plena confianza en ti y que seas tú glorificándote en cada uno de nosotros. Si te gustó este mensaje, suscríbete, dale like, activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos.